Hoy os voy a contar cómo es mi vida en la playa, en estos días de vacaciones que estoy pasando con mis padres. Pero sobre todo, hoy te quiero hablar de la importancia de la oración. Porque el Evangelio de hoy, Jesús nos va a hablar muy claro sobre la importancia de la oración. Y también vais a ver que mi vida en la playa, no me olvido de que lo primero es la oración. Estamos a lunes 29 de julio. Me alegro de todo corazón de saludaros a cada uno. El Evangelio de hoy es de San Lucas capítulo 10, versículos 38 al 48. Es la memoria de los santos Marta, María y Lázaro. Vamos a escuchar atentamente. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios. Hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Entonces vemos que Marta se ha enfadado. Marta se ha enfadado con su hermana María y Marta se ha enfadado con Jesús. Se ha enfadado con su hermana María porque ella, Marta, está completamente repleta de ocupaciones. Está preparando todo lo que hay que preparar para la mesa, para la cena, para que Jesús esté perfectamente atendido y todas las personas que estuviesen cenando allí con ellos. Entonces, para que Jesús pueda estar totalmente, perfectamente atendido, está muy atareada. Y luego, María, en lugar de estar ayudando a Marta, que está tan atareada, está sentada a los pies de Jesús, escuchándole. Y entonces Marta se enfada y le dice al Señor, con tono enfadado: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Sabéis que el primer impulso nuestro, yo pienso que es decir, pues tiene razón Marta.
es que la que tiene razón es Marta, porque está muy atareada y María debería ayudarla. Fíjate, sin embargo, en la respuesta de Jesús. Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. ¿A qué se refiere Jesús? Pues que solo Dios es necesario. Solo Dios es necesario. Nos cuesta muchísimo entender esto. Nos cuesta muchísimo entender que hay tantas y tantas cosas por las que nos afanamos que no son necesarias. Andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Es que eso es la radiografía de nuestro mundo. Eso es la radiografía de la mayoría de nosotros. Solo una es necesaria. ¿Qué es lo único necesario? Lo único necesario es Dios. Es lo único necesario. Lo único necesario es Dios y la voluntad de Dios. Nada más. Lo único necesario es Dios y hacer lo que Él nos pida. Y continúa Jesús. María, pues, ha escogido la parte mejor. ¿Qué ha escogido María? Pues la única cosa que es necesaria. Estar con Dios, estar con Jesús, escucharle. María pues ha escogido la parte mejor y no le será quitada. No la voy a decir a María que se ponga a ayudarte. Está escuchando la palabra del Señor. No hay nada más importante en el mundo. Te puedo decir, querida alma contemplativa, que esta verdad que Jesús remarca con tanta fuerza, sin embargo, ciertamente siempre ha sido un motivo de lucha para aquel que quiere ser contemplativo. Aquel que quiere ser contemplativo siempre se encontrará con la incomprensión del mundo. Aquel que quiere ser contemplativo, siempre va a haber muchos que le van a decir: tú no haces nada, tú eres un vago, tú no ayudas a nadie, tú vas a lo tuyo, lo que sea. Cuando hay tantas cosas por hacer en el mundo, tantas necesidades, y tú ahí, nada más que con Dios. Eso es una pérdida de tiempo, o eso es comodidad, todo ese tipo de cosas. Pero esto te lo encontrarás si quieres dedicar tu vida a la contemplación, siendo contemplativo, tomando el estado de vida contemplativo en la iglesia, pero también te lo encontrarás si tienes otro estado de vida, estás casado o eres sacerdote, que no es un estado de vida contemplativo, o eres religioso o religiosa de vida activa, pero quieres dedicar mucho tiempo a la contemplación, quieres dedicar mucho tiempo a la oración.
pues te encontrarás incomprensiones. Pero no solo te los encontrarás por parte de las personas del mundo, sino que también te encontrarás incomprensiones por parte de muchas personas dentro de la Iglesia. Porque hay muchas personas dentro de la Iglesia que no les parece bien cuando alguien dedica toda su vida o mucho de su tiempo a la contemplación. Entonces, si quieres dedicar mucho tiempo de tu vida a la contemplación, tienes que ser fuerte. Porque muchos se van a oponer. Tienes que ser fuerte para mantenerte firme en ello y no dejarte condicionar por aquellos que te van a decir que estás haciendo mal o que van a intentar de alguna manera forzarte a tener una vida más activa. Ahora quería leer el número 711 del Catecismo, una parte de ese número, no el número completo. Es un número muy importante. Está tomado de Sacrosanctum Concilium número 2. Y no es la primera vez que te lo leo. Pues no es el 711. Vamos a mirar cuál es, que no me estoy acordando bien. 771. Dice así: es propio de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina. De modo que en ella, en la Iglesia, lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Este texto es importantísimo porque ratifica las palabras de Jesús. Jesús dice: María ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Es decir, Jesús defiende a los que quieren dedicar la mayor parte de su vida a la contemplación. Y el magisterio de la Iglesia dice que en la Iglesia la acción está ordenada y subordinada, es decir, está orientada y es menos importante, está por detrás de la contemplación. La traducción que utiliza el Catecismo es menos bonita que la del libro del Concilio Vaticano II. El Catecismo dice: entregada a la acción y dada a la contemplación. Pero la traducción exacta es ferviente en la acción y dedicada a la contemplación. Ahora os voy a contar un poquito cómo es mi vida en la playa. Pues mirad, no creáis que me he venido a pasar unos días a la playa, no sé si voy a estar 15, 20 días. No creáis que me he venido a pasar unos días a la playa porque necesito descansar de mi vida contemplativa. Porque necesito despejarme un poco. Estoy
un poco cargado de estar en la ermita. No os penséis que es eso, porque no es ni mucho menos eso. Estoy inmensamente feliz en la ermita y no necesito despejarme ni descansar. Pero lo que sí que me ha parecido es que quería hacerles este regalo a mis padres, porque son unas personas maravillosas y me gusta, como hijo, demostrarles mi amor y tener gestos concretos de cariño con ellos. Procuro tener muchos. Y uno que he querido es pasar estos días con ellos aquí en la playa. Ellos todos los años vienen a la playa a pasar unos días. Y hace 20 años que yo no venía con ellos y mi madre lleva 20 años diciéndome que si voy a venir a pasar unos días. Así que ya me ha parecido que después de 20 años diciéndomelo amablemente estaba bien darles ese regalo. ¿Cómo es mi vida en la playa? Pues mirad, me levanto a las 6 de la mañana y aproximadamente de 6 a 10 de la mañana hago oración y grabo los evangelios. O sea que las primeras 4 horas del día son para el Señor. Las dedico a esto, a hacer oración y grabar los evangelios. Después nos vamos a dar un paseo, desayunamos y nos vamos a dar un paseo. Damos un paseo por la playa y después ya llega la hora de comer. Después de comer suelo dedicar otra hora, otras 2 horas a la oración y a los trabajos de la página web y de internet. Que aunque esté aquí, tengo que dedicarles bastante tiempo. Luego, a media tarde, vamos a tomar un café con mis padres y luego ya me voy a la iglesia a celebrar la Santa Misa. Hay aquí una iglesia preciosa, a ver si os la enseño un día, a celebrar la Santa Misa, y cuando vuelvo de la Santa Misa dedico otro tiempo a trabajar con los trabajos de internet y a la oración. Después cenamos, vamos a dar un último paseo y cuando vuelvo a casa hago un ratito de oración y a descansar. Bueno, pues esto es todo por hoy. Cuando pasan los vehículos hacen bastante ruido. Esto es todo por hoy. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.